Mi nombre es Mariana Robles. Tengo 29 años y me gano la vida enseñándole a escuelas, restaurantes y familias como un solo bocado descuidado puede mandar a alguien a la sala de urgencias. Así que, cuando mi hermano deslizó un plato humeante de crema de jaiba frente a mí en la cena de Navidad y dijo, a ver si es cierto que es tan alérgica, supe de inmediato que el comedor había dejado de ser una cena familiar para convertirse en una prueba de hasta dónde podía esconderse la crueldad detrás de una carcajada. No toqué el plato. No levanté la cuchara. Solo me quedé mirando el aceite naranja que flotaba en la superficie y sentí como todos los ojos en esa larga mesa familiar se clavaban en mí, como si yo fuera el entretenimiento entre el pavó y la ensalada de manzana. Mi tía soltó una risita ruidosa y dijo, «Ay, ándale. Es solo una bromita. Siempre hace un drama con los mariscos». Eso fue permiso suficiente para que los demás también se rieran. Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Mi padre fingió no escuchar. Y mi hermano se reclinó en su silla con esa sonrisa arrogante que ponía siempre que creía haberme acorralado. Luego, arrancó un pedazo de bolillo. Lo mojó en la crema de jaiba y lo agitó cerca de mi cara como si estuviera a punto de desmentir a la ciencia. Empujé mi silla hacia atrás y le dije que parara. No lo hizo. Dijo, un bocado no va a matar a nadie. Y antes de que yo pudiera estirar el brazo sobre la mesa, una manita agarró ese pedazo de pan, pensando que era parte de la cena. 2 segundos después, las risas desaparecieron. La niña pequeña a mi lado empezó a toser. Sus labios comenzaron a hincharse mientras su madre gritaba su nombre, y mi hermano se quedó congelado con la crema de jaiba goteando de sus dedos. Antes de contarte qué pasó después, dime cómo está el clima donde estás. ¿Se siente tranquilo, pesado o raro hoy? Porque el resto de esta historia trata sobre el momento en que un chiste familiar se convirtió en evidencia. Y el día en que mi hermano aprendió que algunas consecuencias llegan más rápido que una ambulancia. El primer sonido que rompió el pánico fue el grito de la madre de Camila, «Camila, respira. Mi amor, respira». Las sillas rasparon el suelo, los platos se volcaron, el ponche se derramó sobre el mantel blanco. Y todos los que se reían 5 segundos antes de pronto lucían inútiles. Mi hermano Alejandro se quedó ahí parado, con el pedazo de pan mojado aún en la mano y la crema escurriendo hacia el piso. Abrió la boca como si quisiera justificarse, pero no salió ninguna palabra. Agarré mi bolsa y vacié todo en el piso. Celular, cartera, llaves, labial. Todo salió volando bajo la mesa hasta que encontré mi inyección de epinefrina, mi EpiPen. Me temblaban las manos, pero mi mente se volvió de hielo. Grité que alguien llamara al 911. La tía Maribel, la mujer que se había reído diciendo que era solo una bromita, ahora lloraba con ambas manos tapándose la boca. Mi madre se quedó petrificada junto al platón del pavó. Mi padre repetía sin parar, «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?». Entonces, doña Elena, la vecina de mis papás y exparamédica de la Cruz Roja, se abrió paso entre todos. Su voz hizo que el cuarto reaccionara. Le ordenó a la madre de Camila que la acostara boca arriba. Me pidió la epinefrina y le gritó a mi primo que pusiera al 911 en altavoz. Elena revisó la respiración de Camila. Vio la hinchazón alrededor de su boca y le aplicó la inyección a través de las mallas. Camila dio un grito, luego jaló aire de golpe. Y ese pequeño respiro hizo que media sala rompiera a llorar con más fuerza. A mí me ardía la muñeca donde me había salpicado la sopa, pero apenas lo noté. Alejandro por fin susurró, no sabía que se lo iba a comer. Fernanda, la madre de Camila, lo miró como si quisiera arrancarle la verdad de la garganta. ¿Por qué había jaiba cerca de ella? ¿Alejandro? ¿Por qué se la estabas restregando en la cara a Mariana? Él intentó reírse, de manera nerviosa, pero nadie lo acompañó. Era una broma, dijo. Mariana siempre actúa como si los mariscos fueran radiactivos. Solo quería probar un punto. Fue entonces cuando la tía Maribel se quebró. Lo señaló con el dedo y gritó. Tú me dijiste que trajera la crema de jaiba.
Tú me dijiste que la hiciera bien cargada porque querías molestarla. Alejandro le gritó, cállate, Maribel. Pero ya era muy tarde. Toda la sala lo escuchó. La operadora del 911 lo escuchó. Yo lo escuché. Y supe en ese instante que mi hermano no había cometido un error estúpido. Había planeado una broma de Navidad basándose en una condición médica que él sabía que podía matarme. La vieja Mariana habría llorado o rogado que alguien la entendiera. Pero la mujer arrodillada junto a una niña que luchaba por respirar hizo algo muy distinto. Me puse de pie, agarré mi celular y empecé a tomar fotos. Fotografié el plato en mi lugar, el pan en el piso, la crema en mi manga, la olla en la isla de la cocina y el cucharón a un lado. Mi padre me gritó, Mariana, ya para. Esto no es la escena de un crimen. Lo miré fijamente y le dije. Hay una niña siendo atendida por una paramédica por culpa de esa olla. Se convirtió en la escena de un crimen en el momento en que tu hijo usó mi alergia como entretenimiento. La ambulancia llegó 9 minutos después. Los paramédicos tomaron el control. Revisaron la oxigenación de Camila y le dijeron a Fernanda que necesitaban tenerla en observación en el hospital porque las reacciones alérgicas pueden regresar. Mientras sacaban a Camila en la camilla, Alejandro estaba parado junto a la chimenea, pálido y sudando. No dejaba de repetir, no quería que pasara esto. Pero en ningún momento dijo, perdón. Cuando las luces de la ambulancia desaparecieron, todos me miraron como si yo fuera la encargada de calmar las cosas. Levanté el plato de mi lugar, lo cubrí con plástico Vitafilm y tomé una foto más. Alejandro se me quedó viendo. ¿Qué estás haciendo? Le respondí, preservando evidencia. Y por primera vez en toda la noche, tuvo miedo. Para la medianoche, la casa ya no olía a pavón ni a mantequilla. Olía a pánico, a café y a vergüenza. Nadie tocó los postres. Los romeritos y los buñuelos se quedaron en la barra mientras todos hablaban en susurros. Como si Camila no estuviera en urgencias por culpa de una broma de mi hermano. Fernanda se había ido con su hija en la ambulancia. Elena la siguió para explicarle a los médicos qué tratamiento había aplicado. Yo también quería ir, pero mi muñeca se estaba hinchando donde la crema había tocado mi piel. Y cada vez que recordaba a Camila tratando de jalar aire, se me oprimía el pecho. Mi madre intentó ponerme una toalla fría en el brazo, no porque de pronto me entendiera, sino porque cuidarme le daba algo que hacer además de ver a Alejandro. Mi padre caminaba de un lado a otro por la cocina como si la verdadera tragedia fuera el problema que esto iba a causar. Alejandro había desaparecido en el baño de visitas por 20 minutos. Cuando regresó, ¿se había lavado la cara? Se había cambiado el suéter y su expresión había pasado del miedo a la manipulación. Caminó hacia mí despacio, con las manos en alto. Mariana, sé que se salió de control. Se salió de control, repetí. Él tragó saliva. Obviamente no quería lastimar a Camila. Ella ni siquiera era parte de esto. ¿Parte de qué, Alejandro? Miró a nuestros padres. Era una broma familiar. Siempre haces un drama enorme con lo de tu alergia. Pensé que si todos veían que estabas bien, dejaríamos de tratar cada comida como si fuera un contrato legal. Solté una risa seca. Trabajo en seguridad alimentaria porque la gente como tú cree que las advertencias son decoración. Mi padre se metió entre nosotros. Ya basta. Todos estamos alterados. No es el momento. Mi madre asintió rápidamente. Tu hermano cometió un error terrible, mija. Un error muy estúpido. Pero es tu sangre. Es Navidad, y en esta casa la familia se perdona. Fernanda llamó media hora después desde el hospital. Camila estaba estable, pero los doctores la dejarían bajo observación. Dijeron que la reacción había sido tan grave que, si Elena no hubiera estado ahí, si yo no hubiera traído la epinefrina, si la ambulancia hubiera tardado más, la noche habría terminado de otra manera. Fernanda me hizo una sola pregunta. Mariana, ¿Alejandro sabía que la crema tenía jaiba?
Miré a mi hermano al otro lado de la cocina. Me observaba como un hombre que espera una sentencia. Sí, le dije. Lo sabía. Mi madre soltó un quejido de dolor, como si decir la verdad fuera una traición. Después de colgar, mi padre me pidió que me sentara en la sala. Yo sabía lo que venía. No era preocupación, era control de daños. Mi papá bajó la voz. Mariana, lo que pasó esta noche es horrible. Pero si esto se hace público, vas a arruinar a Alejandro. Su empresa trabaja con restaurantes y hoteles. La gente nunca va a entender el contexto. El contexto es que le puso crema de jaiba enfrente a alguien con alergia a los mariscos y le agitó pan contaminado en la cara a una niña. Mi madre empezó a llorar. Por favor, no lo digas así. ¿Así como? ¿Cómo la verdad? Alejandro explotó. Estás actuando como si hubiera intentado asesinar a alguien. Siempre tomas un momento incómodo y armas un maldito tribunal. Entonces recordé cuando tenía 15 años. Acostada en una camilla de urgencias después de que unas pinzas para camarón tocaron la charola del pollo en una fiesta familiar. Alejandro había estado ahí. Había visto la mascarilla de oxígeno. Había escuchado al doctor explicar lo mortal que podía ser la exposición a los mariscos. Y había bromeado al respecto durante años. Me puse de pie. Tú sabías lo que podía pasar. Apretó la mandíbula. No pensé que fuera a pasar de verdad. Esa frase lo cambió todo. No fue, no lo sabía. No fue, se me olvidó. No fue, lo siento. Fue, no pensé que fuera a pasar de verdad. Subí a mi cuarto y llamé a la licenciada Carla Medina. Una abogada civil que había contratado alguna vez para una disputa de contratos. Era casi la 1 de la mañana, pero contestó. Le conté todo. La crema, el bolillo. Camila, la inyección. Mis padres intentando suavizar la verdad. Carla fue directa. No discutas con ellos. No los amenaces. Guarda todos los mensajes. Toma fotos de todo. Consigue el expediente del hospital cuando Fernanda esté lista. Busca los videos de las cámaras si es que hay. Y Mariana, no dejes que nadie tire esa comida. Cuando bajé, Alejandro ya no estaba. Mi madre dijo que necesitaba tomar aire. Revisé la barra de la cocina. El plato cubierto con plástico seguía ahí, pero la olla había desaparecido. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Dónde está el resto de la crema? Mi madre parpadeó. Tal vez Alejandro limpió. Salí al patio hacia los botes de basura y encontré la olla escondida debajo de 2 bolsas negras, todavía oliendo a jaiba. Había intentado tirarla. Le tomé fotos, la metí en una bolsa hermética y la guardé en el congelador del garaje. Mi padre me miraba desde la puerta. Mariana, no destruyas a esta familia. Cerré la puerta del congelador y le dije. Alejandro ya lo hizo. Yo solo me estoy asegurando de que nadie finja que sigue intacta. A la mañana siguiente, mi celular parecía un campo de batalla. Alejandro me había mandado 7 mensajes antes del amanecer. El primero decía, perdón si te sentiste atacada. El segundo, sabes que nunca te lastimaría a propósito. Para el cuarto, la máscara se le había caído, fue una broma, Mariana. Estás loca. En el séptimo, ya estaba negociando. Podemos decirle a la gente que Camila agarró el pan antes de que me diera cuenta. Eso fue básicamente lo que pasó. Tomé capturas de todos los mensajes y se los reenvié a Carla. Ella respondió, excelente. No contestes. Camila se quedó en el hospital hasta el sábado en la tarde. El reporte médico oficial indicaba reacción alérgica aguda tras exposición a comida contaminada con mariscos. Fernanda me mandó una foto de Camila dormida en la cama del hospital con el oxímetro brillando en rojo en su dedo. El coraje que sentí no era explosivo. Era silencioso y exacto. Alejandro había querido hacerme quedar como una dramática.
En lugar de eso, nos había entregado un caso en bandeja de plata. Carla se movió rápido. Para el lunes, ya había hablado con Fernanda, con Elena y con un especialista en seguridad alimentaria que podía explicar claramente la contaminación cruzada. Para el martes, teníamos la primera pieza de evidencia que lo cambiaría todo. La casa de mis papás tenía un sistema de cámaras de seguridad porque a mi papá le encantaban los aparatos tecnológicos que apenas entendía. Una cámara sobre la puerta del patio trasero tenía una vista amplia de la isla de la cocina. Grabó a Alejandro parado junto a la tía Maribel antes de la cena, levantando la tapa de la crema de jaiba y sonriendo. El audio no era perfecto, pero era claro. Dijo, perfecto. Mariana se va a volver loca. La tía Maribel preguntó, ¿estás seguro de que esto es buena idea? Él respondió, relájate. No se la va a comer. Solo quiero que todos vean lo ridícula que es. Luego, el video lo mostraba llevando el plato a mi lugar, poniéndolo justo enfrente de mí, y más tarde mojando el bolillo mientras se inclinaba sobre el lado de la mesa donde estaban los niños. Él había creado el peligro y lo había paseado como si fuera utilería. La segunda pieza de evidencia vino de Fernanda. Ella había trabajado en un despacho legal. Así que escribió una declaración detallada mientras tenía la memoria fresca. Incluyó las palabras exactas que usó Alejandro en el momento en que Camila agarró el pan y el hecho de que nadie advirtió a los niños. La tercera pieza fue de Elena. Su declaración era clínica y brutal. Escribió que Camila mostraba signos visibles de anafilaxia, que la epinefrina inmediata era médicamente necesaria, y que Alejandro minimizó la emergencia mientras se brindaba atención médica. La cuarta pieza salió de los mensajes de la tía Maribel. Al principio, ella afirmó que los había borrado. Entonces, Fernanda le recordó que borrar evidencias después de que una niña fuera hospitalizada se vería pésimo ante un juez. De pronto, los mensajes reaparecieron. Alejandro le había escrito 2 días antes de la cena de Navidad, ¿vas a traer esa crema de jaiba otra vez? Maribel respondió, puedo, pero Mariana no puede estar cerca. Alejandro escribió. Ese es el punto. Tiene que superarlo. Trae la versión más fuerte. Quiero que toda la mesa huela a eso. Cuando leí eso, tuve que soltar el teléfono. Sabía que mi hermano era un arrogante. No sabía que había planeado mi humillación con días de anticipación. Luego me llamó Valeria, la prometida de Alejandro. Su voz sonaba baja, como si intentara no llorar en el trabajo. Alejandro le había dicho que yo lo estaba amenazando con arruinarlo por un malentendido. Pero ella encontró un chat de grupo en su iPad. En él, Alejandro escribió: La Navidad va a estar buenísima. Mariana actúa como si el vapor de la jaiba la pudiera matar. Voy a poner a prueba su dramita. Un amigo le contestó: tampoco la vayas a matar, güey. Alejandro respondió: por favor, va a toser de mentira y mi mamá la va a consentir. Valeria le mandó las capturas a Carla y me dijo: trabajo en recursos humanos. Mariana. He despedido a gente por menos que esto. No me puedo casar con un hombre que cree que la seguridad es un chiste. La carpeta de evidencia se hizo más gruesa. Expedientes médicos, fotos, mensajes, videos de cámaras, declaraciones de testigos. Mi propia documentación de la erupción en mi muñeca y el ataque de ansiedad que tuve 2 noches después cuando abrí una lata de sopa y tuve que sentarme en el piso de la cocina hasta poder respirar. También perdí un contrato de consultoría muy importante con una escuela privada porque estaba demasiado afectada para viajar a la inspección. Carla incluyó eso también. Mientras tanto, mi familia intentaba reescribir la realidad. Mi madre dejaba mensajes de voz llamándolo un accidente terrible. Mi padre decía que Alejandro ya había aprendido la lección. Alejandro mandó un último mensaje antes de que Carla bloqueara el contacto directo. Si haces esto, estás muerta para mí. Lo miré y me di cuenta de que él seguía pensando que mi mayor miedo era perderlo. No entendía que el hermano que yo quería conservar en realidad nunca había existido.
Cuando Carla me llamó 13 días después de Navidad, su voz era muy calmada. Tenemos suficiente para demandar. ¿Qué quieres hacer? Miré las evidencias sobre mi mesa del comedor. Cada página demostraba que yo no era una dramática. Que yo tenía razón. Dije. Quiero una mediación primero. Lo quiero en un cuarto frente a todos los hechos que intentó enterrar. El centro de mediación en la Ciudad de México estaba diseñado para que los desastres se sintieran civilizados. Paredes beige, puertas de cristal, cafeteras de acero inoxidable y una recepcionista que sonreía como si las familias no vinieran aquí a destrozarse en las mesas de juntas. Llegué con Carla a las 9:15. Usando un traje sastre azul marino y mangas largas para ocultar las marcas que se desvanecían en mi muñeca. Fernanda llegó con su abogado y el expediente del hospital de Camila. Me abrazó y me susurró, gracias por no dejar que borren esto. Alejandro llegó al último. Llevaba un traje gris carbón, un reloj caro y una expresión de dignidad herida. Mis padres venían con él. Mi madre parecía haber estado llorando toda la mañana. Mi padre se veía furioso. Valeria también fue, pero se sentó cerca de la puerta, no junto a Alejandro. Todavía llevaba su anillo de compromiso, pero con el diamante volteado hacia adentro. La mediadora empezó con el lenguaje de rutina sobre privacidad y resolución. Alejandro la interrumpió antes de que terminara. Quiero decir que lo siento, dijo, volteando hacia mí con ojos llorosos muy bien ensayados. Nunca quise que nadie saliera lastimado. Solo estaba molestando a mi hermana porque así bromeamos en nuestra familia. Fue una estupidez, pero Mariana sabe que la amo. El amor se había convertido en una palabra tan útil en ese cuarto. Una cobija que le echas encima a los cuchillos para que nadie tenga que ver la sangre. Mi madre estiró la mano para tocar la mía. Mija, por favor. Podemos arreglar esto sin destruir a tu hermano. Quité mi mano. Carla abrió su carpeta. La licenciada Robles no está aquí para discutir sentimientos. Está aquí para discutir responsabilidad civil. Alejandro rodó los ojos. ¿Responsabilidad? A esto me refiero. Mariana convierte cualquier problema familiar en un seminario de seguridad. Carla no parpadeó. Usted convirtió una cena familiar en una exposición alérgica que involucró a una menor. Seremos precisos porque la precisión es más amable que la negación. Entonces sacó las pruebas. Las fotos del plato, el pan en el suelo, la sopa en mi ropa, la intervención de la paramédica. La declaración de Elena. La declaración de Fernanda. El reporte del hospital, los mensajes con la tía Maribel. Cuando Carla leyó, ese es el punto. Tiene que superarlo, mi padre cerró los ojos. Alejandro susurró, eso está fuera de contexto. Carla respondió, entonces apreciará el video. Puso una tablet en la mesa y le dio play. Ahí estaba él, en la cocina de mis padres, riéndose junto a la crema de jaiba. Perfecto. Mariana se va a volver loca. La sala lo vio llevar el plato a mi lugar. La sala lo vio remojar el pan. La sala vio a Camila estirar la mano. La sala lo vio fracasar al intentar detenerla a tiempo. La cara de Alejandro cambió mientras corría el video. No porque al fin entendiera lo que había hecho, sino porque entendió lo que podíamos probar. Carla dejó que el silencio pesara. Su defensa parece ser que esperaba humillar únicamente a su hermana. No lastimar a una niña. Eso no es una defensa. Es una confesión. Alejandro golpeó la mesa con la palma de la mano. Yo no sabía que Camila tuviera ninguna alergia. Fernanda se paró tan rápido que su silla raspó el suelo. No necesitaba una alergia para que tu comportamiento fuera peligroso. Le llevaste jaiba a la cara a Mariana. Agitaste comida contaminada cerca de niños. Mi hija se volvió daño colateral en tu concurso de egos. Entonces Valeria habló desde la puerta. Alejandro, diles lo del chat de grupo. Él volteó la cabeza de golpe. Valeria, no.
Carla deslizó las hojas impresas por la mesa. La Navidad va a estar buenísima. Voy a poner a prueba su dramita. No la vayas a matar. Güey. Por favor, va a toser de mentira y mi mamá la va a consentir. Mi madre emitió un sonido como si algo se hubiera roto dentro de ella. Mi padre miraba a Alejandro como si estuviera viendo a un extraño. Finalmente hablé yo. Si tu jefe te dijera que es alérgico a los mariscos, ¿le pondrías un plato de crema de jaiba enfrente para ver si te está mintiendo? Alejandro no dijo nada. Si el hijo de un cliente tuviera una condición médica, ¿agitarías comida contaminada cerca de él para probar un punto? Nada. ¿O solo me lo hiciste a mí porque creías que tu hermana menor estaba entrenada para aguantar cualquier cosa bajo la excusa de la familia? Abrió la boca y la cerró. Esa fue su respuesta. Carla presentó la exigencia de compensación. 14 millones de pesos. 5 millones para un fideicomiso médico y de terapia para Camila. 4,5 millones por mi daño moral, ingresos perdidos y daños a la seguridad. Y 4,5 millones como indemnización civil punitiva para evitar un juicio público y una posible denuncia penal. Alejandro soltó una risa seca y rota. No tengo ese dinero. Carla contestó, entonces un juicio será mucho más caro. El abogado de Fernanda añadió, y público. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Nos estás pidiendo que nos vayamos a la quiebra? Lo miré. No. Eso lo hizo Alejandro cuando apostó la respiración de una niña por un chiste. Mi madre sollozó. ¿Sigue siendo tu hermano? Le contesté, Camila sigue siendo una niña. La negociación duró 3 horas. Alejandro hizo rabietas. Mi padre discutió. Mi madre rogó. Pero la evidencia no sabe de jerarquías familiares. Al final, Alejandro aceptó el acuerdo, con mis padres como avales. El convenio incluía una cláusula de no contacto y un reconocimiento por escrito de que el incidente involucró la exposición deliberada a un riesgo de alérgeno conocido. Le temblaba la mano cuando firmó. Mis padres firmaron después de él, con la cara gris. Luego Valeria se puso de pie. Caminó hacia la mesa y dejó su anillo de compromiso sobre la copia del acuerdo de Alejandro. Él susurró, vale, por favor. Ella le dijo. Trabajo en recursos humanos. Me paso la vida decidiendo si las personas son seguras para estar cerca de otras. Tú no lo eres. Y se fue. Alejandro me miró con puro odio. ¿Ya estás feliz? Guardé mi carpeta y me levanté. No, le dije. Estoy segura. Hay una diferencia. La gente cree que la venganza se siente como fuegos artificiales. No es así. Las verdaderas consecuencias son más silenciosas. Llegan en correos electrónicos, contratos cancelados, puertas que se cierran, trámites bancarios y gente que deja de contestarte las llamadas. Alejandro aprendió eso durante los siguientes 6 meses. Lo primero que perdió fue su trabajo. Su empresa vendía equipo de cocina premium para hoteles, restaurantes y clubes privados. Lo que significaba que su reputación dependía de la seguridad alimentaria y la confianza. Para la segunda semana después de la mediación, la historia había viajado más lejos de lo que Alejandro podía correr. Oficialmente, lo despidieron porque los directivos querían tomar un rumbo diferente. Extraoficialmente, nadie quería a un director regional de ventas vinculado a un incidente deliberado con alérgenos en una cena de Navidad. Intentó llamarlo drama familiar. Intentó decir exageraron. Pero la frase niña hospitalizada tras broma con jaiba sobrevive a cualquier truco de relaciones públicas. Lo segundo que perdió fue su estilo de vida. El reloj caro desapareció primero, luego la camioneta del año. Después la membresía del club de golf del que siempre presumía en las comidas familiares. Terminó vendiendo los muebles del departamento que él y Valeria iban a compartir después de la boda. Se mudó a un departamentito de una recámara cerca del periférico.
donde las paredes eran delgadas y las luces del estacionamiento parpadeaban toda la noche. Mis padres pagaron la primera parte del acuerdo sacando una hipoteca sobre su casa. Mi padre me llamó una vez. No le contesté. Me dejó un mensaje de voz de todos modos. No tienes idea de lo que le estás haciendo a tu madre. Lo borré antes de que terminara. Durante años, se esperaba que yo entendiera lo que la crueldad de Alejandro le hacía a todos, menos a mí. Había terminado de traducir mi dolor en la incomodidad de los demás. La tía Maribel también sufrió. Su negocio de banquetes dependía de recomendaciones de la iglesia, fiestas de oficina y la confianza de los vecinos. Después de que la gente se enteró de que había llevado crema de jaiba a una cena sabiendo de mi alergia a los mariscos, las contrataciones se secaron. Ella insistió en que no sabía que Alejandro iba a llegar tan lejos. Pero ese es el problema de ayudar a alguien a cargar un arma y fingir que no sabías que podía apuntarla. Le mandó a Fernanda una carta de disculpa. Fernanda se la devolvió sin abrir. Camila empezó a ir a terapia. Porque durante semanas le entraba pánico cada vez que veía a un adulto acercarse con un plato de sopa. Los doctores dijeron después que su alergia probablemente era leve y se detonó por la exposición tan concentrada. Pero Fernanda odiaba la palabra leve. No había nada leve en ver a tu hija luchar por jalar aire. En cuanto a mí, tuve días muy malos. El dinero no me devolvió mágicamente mi sensación de seguridad. Por un buen tiempo, compartir la mesa hacía que se me oprimiera el pecho. Revisaba las etiquetas 3 veces. Dejé de aceptar comida a menos que viera cómo la preparaban. A veces me despertaba escuchando a Camila toser en mis sueños. Pero, a diferencia de antes, ya no me decía a mí misma que era una dramática. Fui a terapia. Me tomé un tiempo. Dejé que mis manos temblaran cuando lo necesitaban. Y luego construí algo a partir de los escombros. Usé parte de la indemnización para lanzar consultoría Mesa Segura. Un despacho enfocado en espacios de comida libres de alérgenos para escuelas, pequeños restaurantes, guarderías y salones de eventos familiares. Diseñé rutas de tráfico en cocinas para evitar la contaminación cruzada. Ayudé a los comedores a crear utensilios clasificados por colores. Capacité al personal para tomarse las alergias en serio sin hacer que los niños sintieran vergüenza. Mi primer cliente grande fue una escuela primaria privada cuya directora escuchó del incidente de Camila a través de un grupo de madres. Me dijo, no quiero esperar a que pase una tragedia para que hagamos lo correcto. Esa frase se me quedó grabada. Era exactamente lo opuesto a la filosofía de mi familia. Ellos esperaban a que el daño fuera innegable. Y luego le pedían a la persona lastimada que se quedara callada. Mi negocio creció más rápido de lo que esperaba. Una revista local destacó a Consultoría Mesa Segura en un artículo sobre seguridad escolar moderna. El titular me llamó. La mujer que convirtió una pesadilla familiar en comedores escolares más seguros. Alejandro vio el artículo. Lo sé porque 3 días después, Carla me reenvió un correo de su abogado. Alejandro quería que yo firmara una declaración diciendo que el incidente de Navidad había sido un malentendido. Para poder usarlo en futuras entrevistas de trabajo. No preguntó si yo estaba sanando. No preguntó por Camila. Me pidió que suavizara la verdad para poder volver a venderse. Carla me preguntó cómo quería responder. Le dije, sin declaración, sin contacto, sin revisiones. Por esas fechas, Valeria me mandó una carta. Decía. Debí haber visto las señales antes. Gracias por forzar a que la verdad saliera a la luz. Espero que construyas algo hermoso con tu libertad. La guardé en el cajón de mi escritorio. Porque me recordaba que las consecuencias pueden proteger a más personas además de a la víctima original. Para la primavera, Alejandro había tomado un trabajo de venta solo por comisión para un distribuidor de suministros de bodega. Ya no había cenas con clientes, ni golf, ni lobbies de hoteles donde pudiera presumir su importancia. Solo llamadas en frío. Hojas de inventario y un gerente 10 años menor que él a quien no le importaba quién solía ser. Mis padres seguían invitándolo a comer los domingos.
A mí seguían sin invitarme. Me dolió menos de lo que esperaba. Tal vez porque, por primera vez, la ausencia se sentía más segura que la pertenencia. Luego, una tarde, Fernanda llevó a Camila a mi oficina. Camila vio los planos de una cafetería en mi mesa y me preguntó si estaba haciendo un comedor donde nadie se burlara de los demás. Me arrodillé y le dije, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ella asintió muy seria y dijo, qué bueno. Los adultos también necesitan reglas. De todo lo que pasó, esa podría ser la frase más cierta que alguien dijo. Un año después de aquella Navidad, estaba en mi oficina de la Ciudad de México con la lluvia golpeando las ventanas y el plano de una cafetería escolar extendido en mi respirador. Afuera el cielo era gris, pero adentro el cuarto era cálido con lámparas de escritorio, muestras de papel, gráficos en la pared y el zumbido tranquilo de un negocio que construí a partir de una noche que estaba destinada a quebrarme. Consultoría Mesa Segura ahora tenía 4 empleados. Teníamos contratos con escuelas, guarderías y grupos restauranteros que querían protocolos reales de alérgenos en lugar de letreritos minúsculos al final del menú. En la pared cerca de la entrada, enmarqué una frase de nuestro manual de capacitación. La seguridad no es exageración. La seguridad es respeto. La escribí después de que una directora me preguntara cómo explicarles las alergias alimentarias al personal que creía que los padres eran unos exagerados. Le dije que dejara de hacer que la conversación fuera sobre el miedo, y empezara a hacerla sobre la dignidad. Ningún niño debería estar a punto de morir antes de que un adulto le crea. Ningún invitado debería tener que reírse por compromiso mientras alguien pone a prueba sus límites médicos. Ninguna familia debería usar la palabra broma para encubrir un comportamiento que en cualquier otro lado sería llamado negligencia criminal. Camila estaba mucho mejor. Fernanda me mandaba fotos cada ciertos meses. Camila se había convertido en el tipo de niña que revisaba etiquetas. Corregía a los adultos con educación, y le decía a sus compañeros, mi cuerpo tiene reglas igual que el tuyo. Eso me hizo llorar la primera vez que lo escuché. Había aprendido precaución sin vergüenza. Eso importaba mucho. Alejandro, por lo poco que me enteraba, no había aprendido con tanta gracia. Trabajaba en logística de bodegas, ganando menos de la mitad de lo que solía ganar, viviendo en un departamento que odiaba. Y diciéndole a cualquiera que lo escuchara que su hermana le había arruinado la vida. La ironía casi daba risa. Yo no le puse una crema de jaiba enfrente a nadie. Yo no agité comida contaminada cerca de una niña. Yo no intenté tirar las pruebas a la basura. Simplemente me rehusé a absorber las consecuencias de sus decisiones. Mis padres seguían sin pedir perdón. A veces. Mi madre mandaba tarjetas en las fiestas donde solo venía escrito su nombre y el de mi papá. Nunca le respondí. Al principio, el silencio se sentía cruel. Luego, se sintió limpio. Había pasado demasiados años confundiendo el acceso con el amor. Solo porque alguien comparta tu sangre no significa que tenga derecho a tu mesa, a tu perdón, o a tu sistema nervioso. Esa fue una de las lecciones más difíciles de aceptar, pero también una de las más valiosas. La cultura te enseña, especialmente a las hijas, a mantener la paz a cualquier costo. Sonríe ante el insulto. Sé paciente con el abusivo. Perdona, porque la familia es primero. Pero la paz sin seguridad no es paz. Es sumisión. El último pago de la indemnización se liberó a finales de noviembre, casi exactamente un año después del incidente. Carla me mandó un correo corto, caso cerrado. Lo leí 3 veces, esperando sentir triunfo. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue una calma profunda y estable. Cerré mi laptop y caminé hacia la sala de capacitación donde mi equipo preparaba un taller. En la mesa había bandejas de almuerzo de plástico, etiquetas codificadas por colores, tarjetas de alérgenos y escenarios de práctica para los maestros. Un escenario preguntaba, ¿qué debes hacer si un alumno dice que no puede comer algo? Pero otro adulto dice que solo está siendo remilgoso. La respuesta era simple, créanle al alumno. Retiren el riesgo.
Hagan preguntas después. Esa era la educación que mi familia nunca se dio a sí misma. Ese era el conocimiento valioso con el que me habría gustado que alguien me protegiera cuando era niña. Ese era el valor que yo quería darle a cada cuarto al que entrara ahora. Venganza es la palabra que la gente usa cuando no quiere decir responsabilidad. Te llaman amargada cuando guardas evidencia. Te llaman dramática cuando te niegas a minimizar el daño. Te llaman fría cuando dejas de proteger a la persona que te lastimó. Pero protegerte a ti misma no es crueldad. Decir la verdad no es traición. Hacer que alguien pague por el daño que causó no es destruir a una familia. A veces, es la única forma de evitar que el daño se siga esparciendo. Aquella Navidad, mi hermano intentó que mi alergia fuera su chiste. Quería que toda la mesa se riera de mi miedo, de mi precaución y de mis límites. En lugar de eso, le enseñó a todos exactamente por qué existían esos límites. Perdió su trabajo, su compromiso, su reputación y el trono del hijo de oro en el que había estado sentado casi toda su vida. Yo gané una empresa. Una voz y una vida donde nadie tiene derecho a decidir que mi seguridad es una molestia. No celebro lo que le pasó a Camila. Nunca lo haré. Pero honro a lo que sobrevivió asegurándome de que a otros niños se les crea antes de que salgan lastimados. Honro a lo que yo sobreviví negándome a sentarme en mesas donde el amor se sirve con humillación como guarnición. Mientras cerraba mi oficina esa noche, con la lluvia brillando sobre la banqueta del periférico, pensé en el plato de crema de jaiba, en las risas, en los gritos, y en el silencio que vino después. Luego pensé en las cafeterías que habíamos rediseñado, en los maestros que habíamos capacitado, y en los niños que jamás sabrían nuestros nombres, pero que estarían más seguros porque nosotros hicimos el trabajo. Algunas consecuencias llegan más rápido que una ambulancia. Otras toman tiempo, papeleos, valor y la disposición a ser incomprendida. Pero cuando alguien trata tu vida como un chiste, la lección debe ser inolvidable. No porque la venganza sea dulce, sino porque la responsabilidad puede salvar a la próxima persona.